La calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Resumiendo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy estamos a 5 de julio del año 2016. Gracias por los me gusta que le están dando a nuestra página web, la www.lamesarredondani.com. Tenemos un alcance de 15,000. 15,000 es el alcance por notas de prensa en las redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, que se sitúan en el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias, ¿verdad?, por la aceptación que está teniendo la Mesa Redonda Digital, el boletín electrónico de resumen de noticias. Muchas gracias también a todos los amigos que nos llaman para ponernos temas, exponernos situaciones y por hacer las denuncias que nosotros estamos canalizando a los derechos humanos, ya sea al CENIT o a la CPDH. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Vamos a hablar con el general Hugo Torres Jiménez. General Torres ha estado muy activo publicando en los diarios y pues hace siempre comentarios que impactan en el mundo mediático. Le tenemos acá, ustedes conocen el formato del programa, vamos a hablar con él media hora y después vamos a llamadas telefónicas exactamente a las 11:30. Bienvenido, general, ¿cómo está usted? Buenos días, Sergio. Buenos días, amigos y amigas radioescuchas de este programa. Es un placer estar de nuevo por acá. Muchas gracias, general. ¿Cómo está percibiendo el general Hugo Torres la realidad que estamos viviendo en Nicaragua? Sucintamente, deme sus impresiones. ¿Qué está ocurriendo en Nicaragua? Está ocurriendo que Daniel Ortega está haciendo todos los esfuerzos posibles por cerrar cualquier resquicio de vida democrática, cerrando los espacios de ejercicio democrático en su afán de permanecer en el poder a cualquier costo, de perennizarse en él y de garantizar la sucesión familiar y dinástica. Ni más ni menos así lo veo, porque si no tendríamos que buscar a un psiquiatra político para que tratara de interpretar las locuras o las barbaridades que ha venido cometiendo Daniel Ortega y su gobierno, sobre todo en los últimos meses y en los últimos días, que para el sentido común pues no tienen ningún sentido. O sea, pero para los propósitos de Daniel Ortega sí lo tienen. Daniel Ortega, sintiéndose débil, porque es el momento de mayor debilidad en estos 8 años del gobierno Ortega Murillo, y sintiéndose cada vez más aislado, ha optado por el recurso de la fuerza, por el recurso de la presión, por el recurso de la represión para tratar de permanecer en el poder. Y además de eso, lo hace consciente de que las encuestas no son ciertas, que no tiene la mayoría de la población a su lado, que no es cierto que la mayoría de la población manifieste una voluntad firme de votar por él en unas elecciones, y por eso recurre a este tipo de recursos nefastos, a este tipo de recursos que agravian, que lastiman a la población, que agravian, que lastiman la vida institucional, que violentan la Constitución y la ley. Entonces creo que Daniel Ortega se encuentra en su momento de más debilidad y en su momento de mayor aislamiento, y por eso está haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos días. Ok, quiero detenerme un poquito ahí. Han circulado una especie que, para tratar de entender, pues, verdad, esto,
Voy a hacer un breve recuento. El 4 de junio se van al Congreso del Frente Sandinista. Antes del 4 de junio se ha creado toda una expectativa nacional donde todos los sectores se han pronunciado alrededor de un tema básico: observación electoral creíble, internacional y nacional creíble. Lo ha hecho el COSEP, lo ha hecho la Conferencia Episcopal, lo han hecho las diversas organizaciones de la sociedad civil, lo hicieron algunos medios de comunicación. Yo me pronuncié alrededor de ese tema y dijimos, bueno, si las encuestas dicen que el comandante Ortega va muy bien, ¿cuál es el temor? ¿Verdad? Además, una observación internacional avala, legitima precisamente su ganancia, ¿verdad?, en las próximas elecciones. Todo ese fue el contexto antes del Congreso del 4 de junio. Estuvimos muy a la expectativa de este Congreso y dijimos, bueno, y hay todos los poderes al ayatollah, ¿verdad?, Ortega. Así lo dijimos en el programa. ¿Por qué? Porque todos los poderes, ¿verdad?, y no hubo discusión. Se rompió aquel esquema de discusión de los congresos históricos que el Frente Sandinista ha venido realizando. Definitivamente estamos frente a otro Frente Sandinista, ya no es el mismo donde usted o yo pues pudimos haber estado. Sin embargo, ¿verdad?, todo lo que ocurra en un conglomerado político como el Frente Sandinista sacude a la nación, y en efecto la ha sacudido. Se cerró, y lejos de abrirse a observación internacional, ¿verdad?, se cierra y les llama sinvergüenzas y les llama pues lo que ya sabemos que les dijo. Ok, todavía las voces siguen pronunciándose en ese sentido, las voces más sensatas. Han habido a partir de ahí una serie de incidentes: expulsión de 2 norteamericanos, aduaneros, expulsión de un investigador alrededor del tema del canal, expulsión, ¿verdad?, de aprehensión de un mexicano estudiante que se autoflageló, expulsión de los 6 muchachos, ¿verdad?, de la caravana ecológica, retiro inmediato por temor de una científica mexicana, ¿verdad?, que andaba buscando información sobre reducción de la pobreza, etcétera, ¿verdad? Ayer tuvimos a Marcos Carmona, y Marcos Carmona nos habló de una cifra impactante: más del 33% de las quejas que ellos reciben en la CPDH sencillamente son en contra de agentes de la policía o de la institución por abuso de poder, abuso de autoridad. Entonces esto como que va increciendo, ¿verdad? Ok, perfecto, esos son los hechos. ¿A qué obedece? La especie que ha circulado es esta. Bueno, encuestas internas en el Frente Sandinista dan como resultado que no obtienen mayoría parlamentaria. Es decir, sí ganan las elecciones nacionales, ¿verdad?, pero la composición de la nueva estructura de la Asamblea Nacional estaría dividida, estaría repartida entre la llamada oposición encabezada por la Coalición Nacional por la Democracia y el Frente Sandinista, y dicen, eso no es admisible, ¿verdad? Entonces, aquí vamos en contra de la violetización, ¿verdad? Es decir, del impacto de un violetazo, ¿verdad? Entonces, eso pasa por cerrarnos en el Consejo Supremo Electoral y no permitir absolutamente ningún espacio que atente contra nuestro poder. Esa fue es decir, lo más lógico que hemos escuchado en los medios de comunicación. Entonces, a toda costa están pagando cualquier tipo de costo político, pero ellos van a las elecciones, alistan a sus zancudos, y sus zancudos sencillamente aplauden, ¿verdad? Y, bueno, hecho consumado. ¿Usted está de acuerdo con esta especie que ha circulado, Achoto Voce? Mira, este es un proceso. Arrancó con las elecciones del 2006. A estas alturas todavía no sabemos dónde fue a parar un 8% de los votos en el 2006. Y Daniel Ortega, recordemos, ganó con el 38% de los votos. Y la ley modificada a través del pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán bajó el porcentaje de votos al 35%. Al 40% se podía ganar limpiamente, digamos, aunque el candidato del segundo lugar tuviera 47, 48%. Perdón, 38, 37%. Pero se bajó a 35%, y esa fue la concesión que le hizo Arnoldo Alemán, ¿verdad?, a Daniel Ortega, siempre y cuando se podía ganar con el 35%, siempre y cuando el candidato del segundo lugar obtuviera
una diferencia de 5% de votos respecto al primer lugar. Y Daniel Ortega ganó apenas con el 38%, es decir, 3% por encima de ese 35%. Pero no aparece un 8%. 8 años después todavía estamos preguntándonos dónde fue a parar el 8% que nunca dio a conocer el Consejo Supremo Electoral. Lo más seguro es que ese 8% no favorecía a Daniel Ortega. Es decir, Daniel Ortega no ganó en noviembre del 2006. Pero, ¿cómo se reconoció? A lo mejor confiando en que ese 8% se iba a dar a conocer pronto y nunca se dio a conocer. Ahí comenzó el proceso, se encaramó en el poder, Daniel Ortega, y ahí comenzó el proceso por permanecer en el mismo, por entronizarse allí en el poder para siempre, hasta el fin de sus días. Sigue siendo congruente entonces, ¿verdad? Porque usted se fue inclusive a los datos electorales del 2006. Ok, sigue siendo congruente entonces esta tesis, ¿verdad? De cerrarse para el poder. Pero se ha profundizado. Ok, déjeme hacerle la pregunta. Ortega ha estudiado historia. Ortega es un conocedor de la historia, lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué le apuesta a una ruta donde él sabe que enluta, problematiza, ¿verdad? Pone crispa a la sociedad? Es una ruta ya conocida en la historia de Nicaragua. Y ya sabemos, desgraciadamente, cómo termina esto. Es la misma pregunta que podríamos habernos hecho a lo largo de la historia respecto a reyes, a emperadores, a tiranos, ¿verdad? Porque contradicen la naturaleza humana que tiende supuestamente a hacer el bien, a hacer avanzar la humanidad hacia estadios de civilización mayores. Entonces, Daniel Ortega, en pleno siglo XXI, es la viva imagen de cualquiera de esos tiranos. Simplemente la enfermedad del poder, la ambición del poder por el poder, ¿verdad? Y si el poder con dinero, mucho mejor, ¿verdad? Y entonces después no se sabe si el poder es para conservar el dinero que tiene o el dinero es para conservar el poder. Creo que ambas cosas son ciertas. Entonces, simplemente él está actuando como un gran capo, como un gran jefe de pandilla. Con esa mentalidad actúa, con esa mentalidad hace política. Daniel Ortega tiene en la conspiración su forma de hacer política por excelencia. Siempre está pensando cómo friego a este, cómo jodo al otro, cómo le meto por acá, cómo impido que el otro. Permanentemente, ¿verdad? No está pensando en cómo saco de la pobreza. ¿No piensa una escuela en el Frente Sandinista? No, eso es particular. ¿No era eso conspiración y conspiración permanente contra el régimen? Conspiración para votar la dictadura de los Somozas. Bueno, pero entonces si eso se practicaba constantemente, ¿verdad? Algo les queda, pues, ¿verdad? Como reflejo condicionado a todos los miembros del Frente Sandinista. Unos más, otros menos, pero Daniel Ortega junta el elemento conspirativo que también lo pueden tener otros partidos políticos, otras organizaciones, etcétera, gremios, etcétera. Junta su ambición desmedida por el poder y el afán de entronizarse en él, pero además de eso, de dejar en el poder a su familia, a su mujer, a sus hijos. ¿Qué indicios tenemos de esto? Pues, ¿acaso no hay un cogobierno aquí entre Daniel Ortega y doña Rosario Murillo? A pesar de que nadie ha dado nunca un voto por doña Rosario Murillo, porque no se ha sometido al escrutinio popular. ¿Acaso no es cierto que el megaproyecto del canal, valorado en $50,000 millones y que algunos dicen que si se llegara a hacer algún día, lo cual no va a ocurrir, podría llegar a costar hasta $100,000 millones, se lo encomendó a uno de sus hijos? ¿Qué calificación profesional puede tener este muchacho que luce sus relojes Rolex de $43,000 y anda en vehículos de $150,000 y usa traje Armani y de grandes marcas italianas, etcétera? ¿Qué calificación profesional podrá tener para manejar el proyecto más grande del mundo, ¿verdad?, en este momento? Entonces, los ha venido preparando no ha puesto acaso a todos sus hijos al frente de sus empresas, ¿verdad?, para manejar ya el poder económico, porque al igual que Somoza García, Daniel Ortega comenzó un proceso de creación de un entramado de poder que pasaba por apoderarse del partido,
en aquel entonces del Partido Liberal, en este caso del Partido Frente Sandinista, por empezar a acumular poder económico, para darle una base de sustentación sólida económica a su poder, por permanecer en el poder a cualquier costo, a través de pactos, de componendas, de fraudes. Todas las elecciones del 2006 para acá han sido fraudulentas, todas. Unas mejor certificadas que otras, pero todas han sido fraudulentas. Entonces, la alianza con un sector del empresariado que se procuró Somoza y que la continuaron sus hijos hasta el final, es que entraron en contradicción ya después del terremoto, en aquella época, la tiene hoy Ortega también, para tener contento a un sector del empresariado, ¿verdad? Dándole posibilidades de que hagan negocios, de que hagan dinero. Y así por el estilo. Y en el plano internacional, tuvo la suerte Daniel Ortega de la existencia de Hugo Chávez en Venezuela, que con su política clientelar internacional y populista, y sentado sobre un mar de petróleo, literalmente, y todo eso lo que significaba en momentos en que el precio del petróleo estaba bien alto. Sí, $100. ¿Verdad? Le abrió un chorro de cooperación de petróleo a Ortega, porque no a Nicaragua, que le ha significado la acumulación de un capital no menor de $3.500 millones, según economistas serios. Algunos dicen que hasta más, unos $4.000 millones. No solamente la importación, que se la apropió la cooperación venezolana, que no entra en el presupuesto de la República, sino la comercialización de los combustibles. Por eso es que Nicaragua paga el combustible más alto de Centroamérica. Un galón de gasolina en Guatemala cuesta casi $1 menos que en Nicaragua, y no tiene las facilidades de importación Guatemala que tiene Nicaragua. Ok, déjeme preguntarle una cosa, ¿verdad? Porque usted me está planteando un panorama bastante sombrío, bastante funesto. No, yo lo veo esperanzador. Ok, pero uno de los principales argumentos del otro lado, ¿verdad?, del Frente Sandinista, y así actúan sus medios de comunicación, es decir, bueno, si ustedes ven este panorama así, ¿por qué la gente no reacciona y no son capaces ustedes de movilizar a más de 150, a más de 200 personas en los miércoles de protesta? Es cierto que lo han hecho durante 52 semanas seguidas, pero no tienen esa capacidad de movilización. La responsabilidad de movilizarse o no corresponde a cada nicaragüense, hombre y mujer. Aquí mucho tratamos de evadir nuestras propias responsabilidades personales echándole la culpa a otros. Es cierto que hay responsabilidades en los liderazgos, ¿verdad? Y que hay mucho que hacer todavía para lograr concretar una gran coalición, ¿verdad? Ya la tenemos, la Coalición Nacional por la Democracia, pero para terminar de fortalecerla con la inclusión de otros sectores. Pero no los puedes acarrear, tienen que llegar por su cuenta. Y no puedes acarrear a una manifestación, a un plantón, por la fuerza a nadie, solamente el gobierno, que chantajea a los empleados públicos, ¿verdad?, que los obliga a ir a las rotondas y que los obliga a ir a sus manifestaciones, porque si no los corren del trabajo, esa es la verdad, ¿no? Y a los jóvenes que los manipulan con la pachanga, con la fiesta, con los partidos de fútbol, con las camisetas, con las cervezas, etcétera, y que los acarrean de esa manera. Pero aquí cada ciudadano tiene la responsabilidad de decir qué estoy haciendo yo para cambiar este estado de cosas, ¿verdad? En la época en que luchábamos contra la dictadura de Somoza, nadie andaba reclamándole a otros lo que te correspondía a vos hacer. Por supuesto, los liderazgos pesan, sin lugar a dudas, son importantísimos, pero mientras aparece un liderazgo más sólido, más fuerte, ahorita hay un liderazgo horizontal, hay varios liderazgos que estamos tratando de empujar esto hacia un derrotero de resistencia, porque lo que nos corresponde ahora es resistir y rebelarnos contra los abusos de poder del régimen Ortega Murillo. ¿Ustedes están conspirando contra el Frente Sandinista, contra el gobierno constituido? Nosotros estamos optando por la vía pacífica, por la vía cívica, para derrocar este régimen. Tenemos que salir del ciclo perverso de las guerras civiles, que desde la independencia nos ha venido acompañando. Una guerra civil tras otra, con periodos promedio de paz de 25, 30 años. Tenemos que salir de ese círculo terrible, perverso, ¿verdad? Porque además de eso, nadie nos garantiza que después de una guerra civil, que después de un conflicto militar, las cosas vayan a ser mejor que antes. No, la lucha cívica, ¿verdad?, no significa no correr riesgos. Por supuesto que se corren riesgos,
y lo estamos viendo con todas las muestras de represión que están habiendo en distintas partes del país, simplemente por gusto, porque andabas con una libreta y un lápiz queriendo hacer una investigación, te reprimieron, ¿verdad? Unos muchachos ecologistas por querer enseñarles... Usted me está hablando del caso de la pareja Bonilla. De ¿verdad? Que los casos, sí. Lo apuñalaron, ¿verdad? Precisamente por hacer una encuesta. Por cualquier motivo, los apuñalaron y no aparecen los autores todavía. Incapaz la policía de dar con esos autores, por favor. Y ocupa INS ya varios años. 7 carros perdidos en una cuadra, a la vista y paciencia de la policía, y demás, el laptop, etcétera, y las penqueadas que les pegaron. Bueno, pero es un hecho que el Frente Sandinista ha tenido la capacidad de cooptar a la policía y de cooptar al ejército. Desgraciadamente, ¿verdad? No supieron estos compañeros, ¿verdad?, resistir los halagos del poder o la presión del poder. Es que y van a pagar un altísimo costo en su responsabilidad por todo lo que está pasando en Nicaragua. Ese es otro pilar, Sergio, amigas y amigos, que al igual que los Somoza, que Somoza García, que se apoderó de la Guardia Nacional, que había nacido bajo la influencia de la ocupación norteamericana, pero supuestamente para constituirse en una fuerza nacional. Sí. ¿Verdad? Somoza García se apoderó, se encaramó, se volvió jefe director, ¿verdad? Y se apoderó y la desnaturalizó y le empezó a poner el sello somocista. Igual Ortega ha hecho con la policía. Ortega, aprovechando las raíces sandinistas de muchos de los comisionados, ¿verdad?, y proclives también a la corrupción, ¿verdad?, lo fue halagando, lo fue corrompiendo, lo fue arrastrando al terreno de su proyecto político. Y lo mismo ha venido haciendo con el ejército. Lo que pasa es que lo notamos más con la policía, porque la policía está todos los días en la calle y es la que se enfrenta a los ciudadanos y es la que tiene que ir a capturar a alguien, y es la que tiene que vapulear a alguien o torturar a alguien, porque la tortura, desgraciadamente, se ha venido instalando. Se ha venido legitimando. Se ha venido instalando terriblemente en las cárceles de nuestro país. Ustedes han actuado, según algunos detractores que ustedes tienen, han venido actuando como una especie de quinta columna dentro de las fuerzas liberales, así lo ubican. ¿Tiene usted alguna respuesta sobre, o algún comentario sobre estos ejes de ataque que a veces hay contra ustedes? No nos preocupan. No nos preocupan. ¿Por qué no les va a preocupar? Porque son enviados de Daniel Ortega. ¿Ya? Son enviados de Daniel Ortega para tratar de golpear a la verdadera oposición. Daniel Ortega sabe que nosotros somos verdadera oposición. Daniel Ortega ha tratado de comprarnos, ha tratado de chantajearnos. Nos han mandado emisarios a ofrecernos $2 millones, un magistrado en el Consejo Supremo Electoral, uno en la Contraloría, a cambio de que cedamos en nuestras posiciones, y lo que hemos hecho es denunciarlo públicamente. Entonces, eso más bien es una evidencia del temor que tiene Daniel Ortega a la verdadera oposición, y él sabe que el MRS es verdadera oposición, que no somos ni chantajeables, que no somos sujetos a amenazas, ¿verdad?, y que no le tenemos miedo a este régimen. Entonces, por eso manda emisarios, voceros oficiosos por aquí, por allá, a tratar de desacreditar al MRS y a tratar de meter ruido en las coaliciones o en las alianzas en las cuales participa el MRS, para tratar de venderle la idea a algunos ilusos de que es por la presencia del MRS allí que les está pasando lo que les está pasando. Nada más falso. Cualquier partido que aparezca como verdadera oposición en este país va a ser golpeado. Es más bien sospechoso que no golpeen a determinado partido, porque no lo considero oposición, son súbditos, subordinados de Daniel Ortega. Es oposición el PLC de Arnoldo Alemán. Son socios. Socios con Daniel Ortega, pero socio menor, ¿verdad? Sí. Subordinado. Es oposición el PLI de Pedro Reyes. ¿Por qué creen que le dieron los sellos a Pedro Reyes? ¿Porque la consideran verdadera oposición? No, hombre. ¿De dónde va a coger fiscales el PLI de Pedro Reyes para las supuestas elecciones de noviembre? Se las va a poner el Frente. El Frente se los va a poner como se los pone a esos micropartidos, ¿verdad?, que los activa cada vez que viene un proceso electoral, ¿verdad?, de manera sinvergüenza, porque no sacan ni el 0.3% de los votos en las elecciones. ¿Ya? No deberían de tener personalidad jurídica, y nos la quita a los partidos, ¿ya?, que vamos en ascenso, que somos verdadera oposición. Ok, dígame en 2 minutos, porque vamos a ir a las 30, vamos a abrir micrófono.
Dígame en estos 2 minutos restantes de los 30, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? Si ustedes tienen un plan de contingencia en medio de todo esto. Usted ha dicho resistencia pacífica para no para romper el ciclo de la violencia que se presenta cada 25 o 30 años. ¿Usted cree que con eso basta? Ahí van a ir apareciendo formas nuevas de lucha, ¿verdad? En el camino. Lo importante ahorita es que la población levante la cabeza, que los liberales que se sintieron abatidos por el garrotazo en la nuca que les pegó Daniel Ortega, levanten la cabeza. Y lo que andamos haciendo es aclarando hasta dónde ha avanzado este régimen en su pretensión de quedarse permanentemente en el poder y el peligro que eso encierra para la vida de la nación, ¿verdad? En el camino van a ir apareciendo distintas modalidades de lucha. No, eso no se define en un escritorio ni en una computadora. Bueno, les decimos a nuestros amigos que están abiertas las líneas telefónicas, son exactamente las 11:30. Tenemos llamada, Ulises. Por favor, Eddie Madrigal en la línea. Bienvenido, Eddie, te escuchamos. Hola, Sergio, gusto saludarte. Buenos días, saludos a tu invitado. Yo realmente, de cierta forma, me siento un poco decepcionado de la actitud del MRS, y más de lo que se dice y el speech y todo, son de las acciones de manera concreta. Cuando se apartaron de Daniel Ortega, cuando Daniel ya estaba en la lista en banca, por así llamarlo, yo pensé que ellos iban a hacer una especie de cuña del mismo palo que iba a servir para, de una u otra forma, mantener a raya al presidente Ortega. Porque seamos honestos, todos salieron de lo mismo, todos son de lo mismo, vienen de los mismos grupos de lucha históricos, fueron comanches, compañeros y todo el asunto. Entonces, en teoría, se han de conocer bastante bien. Pero eso no fue así. O sea, yo nunca lo vi de manera enérgica, sino más allá de un medio de comunicación, de una tarima, de un speech. Y eso es algo que tal vez el liberalismo o la oposición clásica no acostumbrada a esos métodos de lucha quería importar, y el MRS tenía que jugar un papel, a mi criterio, determinante en ese sentido. La manifestación popular, la motivación de las masas y ese tipo de cosas donde tienen mucha experiencia, pero no funcionó, no fue así. Ponerse a criticar a todo aquel que hace política solamente porque no está de acuerdo a los lineamientos y los planteamientos de ustedes, es definitivamente un error también político. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta y todos tienen cuota de poder, y más el MRS, que de una u otra forma participó de todo el desastre de los 80, pues ya lo de la vieja camada, aquí se voltean el pecho, y aquí tienen muchas cuentas pendientes, pues, y es una realidad que ustedes tienen que asumir con responsabilidad, madurez y tolerancia. Los muertitos no solamente les cuestan al presidente Ortega ni a compañía, sino a muchos de los que ahora se ponen en tarimas de nobleza, ¿verdad? Entonces, yo creo que en honor a la verdad y a la justicia, definitivamente ustedes tienen que considerar eso, ser muy prudentes y señalar y atacar, porque tienen techo de vidrio. Lo otro es de que yo no veo una manifestación de poder del MRS. O sea, yo le he dicho a los políticos con quien tengo contacto, y a Eduardo se lo he escrito, llenate una plaza con 10.000 gente para que demuestres poder. Al MRS le digo lo mismo, demuestren poder. Porque aquí no estamos jugando el físico todos, ¿no? Y lo último es de que, en definitiva, creo que deben tanto a la nación que deberían de bajar un poquito el gas y buscar cómo ocupar lo único bueno que se tiene, o lo que está accesible, porque para limpiar una casa uno se tiene que llenar de tierra, definitivamente. Y si presumen de tanta honorabilidad, que yo no la puedo cuestionar definitivamente, sin duda alguna creo que lo sensato es servir de fiscalizador para esto. Si no, ¿qué queda? La gente cree que el presidente Ortega les va a dar personería a los partidos y que de repente la palomita santa va a bajar y el hombre va a cambiar. Yo creo que hay bastados dedos de frente para entender que eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que queda? La movilización cívica, la protesta cívica, eso también requiere liderazgo, y hasta hoy ni el MRS, ni Eduardo Montealegre, mucho menos Pedro Reyes, mucho menos Arnoldo Alemán, y no sé quién más, nadie los tiene. Y al paso que vamos tampoco lo van a tener. Entonces, ¿qué es lo que queda? O aprovechamos y bajamos el gas, lo que existe, y nos metemos como levadura dentro de esa torta podrida para poder leudar y controlarla, o las calles. Un gusto saludarlos. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, Eddie. General. Bueno,
lo que él está planteando es que deberíamos de irnos al PLC y al PLI de Pedro Reyes, que es la torta podrida que él dice, ¿no? Para desde allí, dice, tratar de cambiar el estado de cosas. Feliz de la vida estaría. No, dijo varias cosas. Dijo, por ejemplo, que ustedes tienen techo de vidrio, ¿verdad? Bueno. Dijo que ustedes deben un tanto a la nación. Dijo que para limpiar la casa es necesario llenarse de tierra. Bueno, sí, todo eso lo escuché, Sergio, todo eso lo escuché, ¿verdad? Todo eso lo escuché, ¿verdad? El MRC es un partido que hace 21 años se separó sus miembros del Frente Sandinista, y precisamente lo hicimos cuando vimos que Daniel Ortega quería llevar el rumbo del partido FCLN hacia el pasado, es decir, hacia la vieja forma, ¿verdad?, de obcecada de hacer política como que si estuviera en la época de la Guerra Fría, en el conflicto este-oeste, bajo la misma visión obtusa, ¿verdad? Y cuando se vio que no, y lo que planteábamos nosotros era que había que democratizar al Frente Sandinista, que había que convertirlo en un partido de izquierda democrática que se disputara a través de los votos el poder, para presentarle un programa a la nación y desde el gobierno poder impulsarlo. Daniel Ortega nunca vio eso así, siguió anclado en el pasado y a punta de codazos, ¿verdad?, y a punta de maniobras internas fue sacando uno a uno, ¿verdad?, a los viejos entre renovadores y ortodoxos, ¿verdad? Pero déjenme preguntarle una cosa sobre esto de techo de vidrio. Yo trato de interpretar el sentir de los oyentes. Ya voy, Fernando, ya voy. En el sentido de que dicen, bueno, el MRS es el conjunto de impolutos que no hicieron nada, ¿verdad?, en contra del pueblo de Nicaragua en la década de los 80, dicen. Bueno, los MRS no tienen autoridad moral para estar criticando. Los MRS aquí, los MRS allá. Pero, digo yo, bueno, sí, ahí hay un dolor que yo interpreto en la gente, pero... Yo no sé a cuánta gente representa este señor que llamó ahorita. No, pero déjeme terminar la idea. Por ejemplo, los países civilizados, ¿verdad?, después de una confrontación como la que tuvimos en los 80, sencillamente estructuran las comisiones de la verdad para que todos aquellos que en efecto cometieron excesos paguen. Porque aquí chorrea la sangre de muchos, ¿verdad?, que fueron pasados a bayoneta, ¿verdad?, y nadie ha dado cuenta de ello. Aquí hubo latrocinio y nadie ha dado cuenta de ello, pero de un sector y de otro. Y cuando hablo de un sector y de otro son de los que estábamos en conflicto. Es decir, aquí hay una contrarrevolución que también hizo fechorías. Aquí hay un Frente Sandinista que también hizo fechorías. Y lo más doloroso que a mí me tocó, ¿verdad?, entrevistar a un niño hace muchos años cuando tenía un programa donde Manuel Espinosa, bueno, ¿qué quiere hacer? Cuando nosotros soñábamos con ser astronauta, el niño me dijo, yo quiero ser narcotraficante, porque tengo reales, porque tengo amigos y porque tengo siempre cosas que comer. Entonces ese es el paradigma de los jóvenes, cuando antes no pensábamos así. Y llego a la conclusión de que un niño piensa así porque sencillamente tenemos impunidad. Y aquí pasan un montón de cosas en este país porque ha habido impunidad. ¿Cuándo le vamos a poner la tapa al pomo en ese sentido? Más bien, ¿cuándo le vamos a abrir el espacio a Nicaragua para que sanemos constructivamente todas las heridas que todavía podemos tener? Bueno. Esa es una pregunta. Déjenme ir tengo 2 llamadas telefónicas. Fernando Díaz, por favor, y la otra llamada en línea también. Adelante, Fernando, te escuchamos. Sí, buenos días, don Marín y a su invitado. Hombre, es que el punto es que todas estas situaciones difíciles que hemos atravesado los nicaragüenses, hay muchos líderes de partidos políticos que no se han dado cuenta del daño que han hecho con sus acciones. Y piensan de que, bueno, pues hoy es un nuevo día y que ya lo que pasó, pasó, y entonces la gente se olvidó. Y es difícil. Lo que nos hicieron, pues, la gente del Frente Sandinista ahora todavía pesa el día de hoy. Y es latente, pues, el mismo Daniel Ortega, para llegar al poder y sostenerse, ha tenido que hacer fraude en este país. Entonces, le digo y le traigo colación al señor Hugo, porque en definitiva nosotros no hemos visto un accionar sincero de la gente del MRS. Para comenzar, a ver, que con algo de rectitud, pues, y de honorabilidad, por ejemplo, ellos pedirle perdón
al pueblo de Nicaragua, y no lo han hecho. Para comenzar, a ver si el pueblo comienza de alguna manera a sanear esa herida causada por los daños y los estragos que ellos hicieron, y no lo han hecho, y hasta el día de hoy no sé si lo hacen, si es por orgullo o por qué, pero no lo han hecho, porque para ellos todo lo hicieron bueno. Entonces esto es algo que pesa, y hasta el momento no hemos visto humildad de parte de ellos en ese aspecto. Por otro lado, su accionar ahora en el movimiento MRS también no ha dejado algo bueno, algo que por lo menos la gente crea. ¿Por qué? Porque hemos visto de que un actuar muy complaciente también con respecto al Frente Sandinista. Salieron de la misma raíz. Yo por lo menos en lo personal, en un inicio, yo esperaba más beligerancia a la gente del MRS. Por ejemplo, cuando las protestas que hubieron aquí frente al Hotel Prince, por ejemplo, yo esperaba un accionar mejor de ustedes, por ejemplo, en cuanto al hecho de que permitieron que se nos acorralaran ahí, por los 4 costados. Todo el mundo de la manera pública se decía en la radio, vienen buses por tal parte, vienen buses por otro lado, y ustedes, que han sido gente de conspiración, no pudieron prever eso, permitieron que se nos encerrara y se nos encajonara ahí. ¿Qué hicieron? Bueno, simple y sencillamente se retiraron, salieron huyendo y dejaron a un montón de gente, incluyéndome a mí, ahí encerrado. Entonces, muchas cosas como esas a mí me generaron desconfianza, y entonces digo, bueno, si esto viene de la misma raíz, y entonces hemos visto de que ustedes no han hecho nada, no han calado entre la misma gente del Frente Sandinista, por decirlo otra cosa. Porque imagínate, hay mayor afinidad todavía, son sandinistas igual que ustedes, pero tampoco han podido calar. Entonces me gustaría que ustedes me plantearan qué es lo que proponen, porque todavía la desconfianza del pueblo de Nicaragua para con ustedes es mayúscula. Gracias. Fernando Walter Sandino en la línea. Adelante, Walter, te escuchamos, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Marín, un abrazo a la distancia, y gracias a los 800 por permitirnos a los del exterior, aquellos que nos empujaron a muchos en el exilio, ciertos señores que están allí también allá. La pregunta, tengo dos preguntas, una principal y una pequeñita. La pequeñita es cuando usted menciona al invitado, cuando menciona los lujos que se da el hijo de Daniel Ortega, que en verdad da asco para ver la pobreza en que se vive en Nicaragua, Rolex de $40,000, carros de $150,000. Señor, ¿y a usted se le olvidó ya los lujos que ustedes se daban cuando estaban en el poder? ¿O no se acuerda? ¿No se acuerda del tiempo de la diplotienda, de que solo en dólares se podía dar y que solo ustedes podían entrar y todo? Porque después la pregunta pequeña, pero la principal por la que llamé es si él me puede explicar o decir por qué él considera que el MRS es un movimiento de oposición. ¿En qué momento ustedes han dado un golpe en la mesa que ha hecho que cambie el rumbo de este barco? O sea, la diferencia desde el lado que ustedes dicen que es oposición. Son verdad, no les da vergüenza ser un grupito de ex guerrilleros, ex militares, gente que se jugaron una vida para bajar a Somoza, y que ahora simplemente no pasa de ir a escupir el micrófono a la radio. Y disculpen la actitud de estas llamadas. Aquí la Radio 800 somos una audiencia totalmente diferente y tiramos bola recia. Y apoyo 100% lo que dijo nuestro amigo Fernando Díaz, que me antecedió. Espero escuchar la respuesta y que no le rehuya. Muchísimas gracias y saludos, y vamos a ver. Bueno, sí, la prueba está de que ustedes no son tan buen grupo ni nada. ¿Dónde está su poder cuando ni siquiera fueron capaces de llevar ni siquiera 200 personas al cementerio a darle al aniversario de la muerte de Hertel Huete? Un grupo caponero nada más. Muchísimas gracias, saludos. Muchas gracias, Walter. General, su comentario. Sí, gracias por la llamada. Pues yo creo que este es un programa pluralista. Pero hay dolor en la gente, pues, porque le reclaman. Hay dolor en la gente de un lado y de otro, Sergio. Sí. Porque aquí no nos vengamos a hacer los santos, ¿no? Aquí, si estuvimos enfrentados, es porque había gente armada de un lado y gente armada del otro. Y hubo abusos de un lado y hubo abusos del otro. ¿Ya? Aquí, cuando escucho a ciertas personas que hablan, que parecieran, no sé, oficiosos, voceros del orteguismo a veces, no digo que todos, lo que escucho es encono contra el MRS, porque como que les doliera que el MRS sea
un partido que se le para al régimen, un partido que es de verdadera oposición, que ha dado muestras fehacientes de ser opositores. Nosotros no tenemos que demostrarle con palabras a nadie si somos o no somos de oposición. Hemos acompañado la lucha contra el canal desde la primera marcha hasta la marcha número 65. Hemos estado a la par de los mineros de La Libertad, hemos estado a la par de los mineros de la mina Limón y de Santa Pancha, hemos estado en Rancho Grande junto a los campesinos para impedir la minería a cielo abierto. Hemos estado acompañando a los afectados por insuficiencia renal crónica. En fin, si vemos en todas las luchas sociales, hemos estado presentes, junto a los frijoleros de Condega, que algunos creo que todavía están presos por reclamar mejor precio para sus productos. Hemos estado acompañando a los pequeños productores de café, reclamando que el gobierno creara un fondo para atender el fenómeno de la roya. Acabamos de meter un proyecto de ley para que se le pague la pensión a los oficiales y soldados profesionales del ejército, que se les reconozcan los 10 años de la década de los 80. Hemos estado abogando porque se baje el precio de los combustibles y hemos metido proyectos de ley, para que se establezca la paridad precio-importación, que es un mecanismo para poder regular mejor los combustibles, que es un mecanismo que existe en una docena de países del área. En fin, podría seguir hasta el cansancio señalando dónde hemos estado, ¿verdad? Al lado de las luchas populares, al lado de la defensa de la democracia, ¿verdad? Pero somos pacíficos. ¿Tuvo lujos usted en la década de los 80? Tuvimos comodidades, efectivamente. Eso que dice de la diclotienda, eso es cierto. Pero ¿qué? ¿Eso justifica que ahora Daniel Ortega se haya robado 3.500 o 4.000 millones de dólares que pudieron haber sido invertidos en salud, en educación, en infraestructura, que tendría otra cara Nicaragua si se hubieran invertido en obras de progreso? Eso justifica, porque a veces yo siento en este tipo de argumentos como que esconde una justificación para las barbaridades que está haciendo Daniel Ortega, y se quedan anclados en el pasado algunos, sin ver el presente y sin ver el futuro, o sea, sin ver dónde está cada quien parado en este momento. Y yo estoy del lado de la población, y en el MRS estamos del lado de la democracia, del lado de la libertad, y por eso estamos reclamando con firmeza y por eso nos exponemos, ¿verdad? ¿Qué más se puede decir al respecto? O sea, hay que seguir luchando, y no reclamemos como niños malcriados a veces, ¿verdad? Porque el papá o la mamá no le dio un caramelo a alguien, no, ¿verdad? Cada quien asume su propia responsabilidad. Una vez me preguntó un periodista, general, me dice, ¿qué hace uno cuando lo decepcionan tanto los liderazgos? Una vez un líder, otra vez otro líder. Levántese, le digo. Usted es su propio líder. Crea en usted mismo, en primer lugar. Y lo van a seguir decepcionando, le digo, porque esa es la vida. Lo van a seguir decepcionando, una vez uno, otra vez otro. Pero mientras usted cree en usted mismo, mientras usted tenga sus convicciones firmes, usted va a seguir en pie de lucha. Y usted va a seguir buscando cómo juntarse o cómo organizarse con otros que piensen parecido a usted o igual que usted. Entonces, yo creo que si no fuéramos verdadera oposición, ¿ustedes creen que Daniel Ortega nos hubiera quitado la personalidad jurídica en el 2008? Después de que habíamos inscrito candidatos en el 92% de los municipios del país para las elecciones municipales. ¿Ustedes creen que nos hubiera quitado la personalidad jurídica? Todavía está el reclamo nuestro en la Corte Suprema de Justicia desde el 2008. Y no ha fallado la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes creen que si no fuéramos verdadera oposición, no le hubiera quitado los sellos al PLI, que era el partido que tenía los sellos, y al PAC, ¿verdad? Los dos partidos que tenían personalidad jurídica, los miembros de las casillas de la coalición. A los miembros de la coalición? ¿Ustedes creen que si Daniel Ortega no hubiera considerado que éramos verdadera oposición, no nos hubiera quitado los sellos para dárselos a alguien que él sabe que no es oposición, que lo va a manejar a su gusto y antojo? Entonces, lo que tenemos que ver es dónde estamos parados, cuál es la situación real que nos debe preocupar a todos, en vez de estarnos quejando como chavalitos que por esto, que por lo otro. Y yo creo en la Comisión de la Verdad, como dijiste, Sergio. Yo era de los que creía que se debía haber instalado una Comisión de la Verdad aquí, ¿verdad?
para restaurar la situación, para restañar heridas, para cerrar heridas, ¿verdad? No se hizo, no estuvo en la voluntad de Daniel Ortega hacerla, ¿verdad? Entonces, pero una comisión de la verdad significa que ahí vamos a ver lo que habían hecho de un lado y lo que se había hecho del otro, Claro. ¿verdad? No para afanes vengativos, sino por el contrario, totalmente por el contrario, para sanar heridas, ¿verdad? Para dar consuelo a los familiares de las víctimas, de alguna manera, ¿no? Nunca es un consuelo suficiente. Para resarcir para alguna resarcir, medida. pues, en alguna medida la situación. Entonces, yo creo que debemos ver hacia adelante y cada quien, ¿verdad? Debe dar su grano de arena en esto y cada quien debe responder por él mismo, ¿verdad? Yo no gano nada aquí poniéndome a reclamarle a fulano, sutano, perencejo, mengano, si primero me tengo que examinar yo, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué autoridad moral tengo? ¿Verdad? Para reclamar. Porque algunos también solo usan el micrófono, quiero decir, o el teléfono para llamar a la radio, y hasta ahí llegó su participación, y ese fue su gran aporte a la lucha contra la dictadura. Estamos viviendo una época de dictadura, señores y señoras, no nos equivoquemos. Esta es una dictadura pura y dura, que en algunos casos inclusive ha superado a la dictadura de los Somoza. Los Somozas nunca tuvieron subordinados a los sindicatos del país, así como los tiene Ortega hoy. ¿Dónde vemos una manifestación de trabajadores reclamando en las calles por sus derechos? Toda la dirigencia sindical está cooptada, comprada por el orteguismo, ¿verdad? Entonces, permítame ir a llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Sí, el teniente Cristóbal García, de la 20ª promoción de la Academia Militar de Nicaragua. Le a ese general, ¿en qué escuela se graduó él? Tiene las manos manchadas de sangre, porque él estaba en la seguridad del Estado cuando murieron los compañeros Brandon Mayer, Samuel Canizales, Wilfredo Gutiérrez, muchísimos oficiales más. Que se olvide, que no se olvide ese señor Hugo Torres, pero de la casa de Chema Castillo, lo que hizo. Bye. Muchas gracias. Manuel Gutiérrez en la línea. Bienvenido, Manuel, te escuchamos. Buenos días. Este señor que habló, yo tendría que decirles, me acuerdo, general, el 19, yo creo que estábamos con Edén Pastora viniendo, el 20 estábamos, y me acuerdo que lo primero que hicimos cuando vinimos a Managua, 20, fuimos a dar una vuelta por la Cuesta del Plomo, y este señor no se olvida de todos los muertos que estaban ahí quemados, de cuántos jóvenes amigos nuestros, compañeros, los asesinaron inmisericordiamente. Este sujeto que todavía egresado de la Academia Militar, no todos los militares fueron malos, yo conocí militares muy buena gente, pero que no me vengan con cuentos. La dictadura más sangrienta, asesina que hemos tenido fue la somocista. El frente cometió muchos errores, pero nunca se va a comparar. Y bueno, me disculpo por haber tocado, pero no pueden hablar ellos así. General, a veces yo escucho en muchos medios que se ataca más al MRS que al mismo frente. Y yo pienso que ya se pagó todas las culpas, ya se pagó, se pidió disculpas. Pero lo que me preocupa es que hay un encono superior en contra del MRS que en contra del frente, que es el que está mandando. Y el MRS nunca ha aceptado doblegarse. Y fíjate que cuando vino la gente del canal de Nueva Guinea, todo, ¿de qué se acusó al MRS? De que ellos fueron los que organizaron toda esa marcha de los campesinos que vinieron. Al MRS se le ha acusado de todo, de organizar la protesta en Río San Juan, es todo lo del canal. Y entonces, ¿y por qué acusan al MRS de todo? Yo no pertenezco al MRS, pero es injusto que lo agarran como caballito de batalla. Y el MRS ha demostrado en la práctica ser más opositor al gobierno que muchos que se dicen opositores. Buenos días. Muchas gracias, Manuel. Tenemos un minuto, general. Sus comentarios finales. Bueno, repito, algunos se quedaron anclados en el pasado y se les olvidan efectivamente sus corresponsabilidades con la dictadura militar de los Somoza, ¿verdad? Como decía Manuel, no todos los oficiales de la Guardia Nacional estuvieron comprometidos en crímenes, pero muchos de ellos sí, ¿ya? Y hoy reclaman, ¿a cuántos años de distancia? 37 años de distancia,
reclaman porque les duele el derrocamiento de la dictadura militar de los Somoza. Entonces yo creo que hay que ver para adelante, hay que ubicar dónde está el principal problema y quién es el principal adversario. Y hoy por hoy es el régimen Ortega Murillo, que quiere entronizarse en el país, entronizar esta nueva dictadura en el país. Y como decía Gerty Levite, nací en una dictadura y no quiero morir bajo otra dictadura. Creo que hay que dejar el encono a un lado, porque eso martiriza, inclusive eso hace sufrir a quien lo padece, ¿verdad? No nos va a preocupar a nosotros, pues, pero quien lo padece significa que vive con un problema ahí en su mente, en su corazón, ¿verdad?, que no lo deja vivir en paz. Yo creo que personalizar inclusive los argumentos no tiene sentido cuando estamos viendo con preocupación un fenómeno más grande que se llama dictadura de Daniel Ortega, doña Rosario Murillo y su familia, ¿verdad?, de la cual tenemos que salir a través de la vía cívica, a través de la vía pacífica. Yo creo que estos son grandes momentos de esperanza. La población va a ir reaccionando poco a poco, no hay un plan escrito en un cuaderno, la población va a ir reaccionando poco a poco, ¿verdad? Creo que estas arbitrariedades que viene cometiendo el gobierno de Daniel Ortega están abonando a que su existencia sea más corta que la de la dictadura de los Somoza. Muchas gracias, general, por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos, muchas gracias por sus llamadas, muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda.